Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a describir todo aquello que tienes que saber para comenzar a realizar ejercicios de límites de una función. Bueno, para comenzar a hablar del límite de una función, vamos a revisar cuáles son esos temas que debemos conocer, en los cuales debemos tener una buena destreza para poder abordar con éxito los límites de las funciones. Entonces, el primer conocimiento previo que tenemos que tener son las operaciones algebraicas. Listo, entonces las operaciones algebraicas básicamente se fundamentan en operaciones entre términos, es decir, expresiones que contienen números y letras. Entonces las operaciones básicas que debemos conocer en el álgebra son suma y resta, multiplicación y división, y potenciación y radicación. Entonces, básicamente debemos saber realizar suma y resta de polinomios, multiplicación y división entre polinomios, potenciación o propiedades de la potenciación. Es muy importante que sepamos cuáles son las propiedades de la potenciación y de igual manera las propiedades de la radicación. Listo, entonces debemos tener un buen dominio en estas operaciones algebraicas para comenzar a realizar con éxito los límites de una función. El segundo tema que debemos conocer se refiere al tema de factorización. Listo, entonces debemos dominar los casos básicos de factorización, que son factor común por agrupación, trinomios de la forma, trinomio cuadrado perfecto, suma y diferencia de cubos y diferencia de cuadrados. Listo. Entonces, esos casos básicos de factorización se los voy a dejar en estos videos y aquí también en la descripción para que los revisen y repasen un poco acerca de estos casos principales y podamos empezar a abordar límites de funciones. Y lo último que debemos saber es racionalización. Listo, este tema de racionalización lo vamos a ir desarrollando en la medida en que vamos avanzando en los ejercicios de límites de funciones en unos próximos videos. Entonces, vamos a pasar a definir en qué consiste un límite. Listo, entonces para entender el concepto de límite vamos a partir de la siguiente gráfica para poder entender en qué consiste este concepto. Básicamente lo que vamos a hacer es mirar dónde queremos encontrar el límite. Listo, entonces nosotros siempre buscamos sobre el eje horizontal a qué límite vamos a tender, es decir, en este caso he señalado el valor 6 en la x, por lo que el límite de esta función para mí tiende al número 6. Entonces podemos observar acá en la gráfica que básicamente cuando yo me acerco al número 6 puedo ir obteniendo valores en y, pero cuando llego al valor 6 aparentemente ese valor no está definido en 6, es decir, parece un espacio vacío. Cuando veamos un círculo sin pintar, sin colorear en la parte de adentro, quiere decir que ese número no está definido para ese valor de la x. Listo. Entonces yo quiero tender al número 6 o saber cuál sería el valor que debería ir acá en caso de que esta función se acerque al número 6. Eso es lo que significa un límite. Listo, entonces nos vamos a ir acercando por todos los lados, es decir, yo puedo calcular si es 3, aproximadamente me da por acá, si es 4, aproximadamente me da por acá, si es 5, aproximadamente me da por acá, y si fuera 6 y si me voy acercando al 6, me debería dar más o menos por esta parte. Listo. De igual manera, si lo hago por la derecha, si me voy acercando, si me acerco por el 8, me va a dar un valor por acá. Luego, si me acerco por el número 7, va a dar por acá. Y a medida que me vaya pegando más al número 6 por encima, es decir, más o menos 6.01, 6.001 y todos los valores que puedan ser mayores que el 6, pero que estén muy pegados al 6, me van a dar un valor súper cerquita a este dato. Entonces, veamos que por ambos lados yo me voy acercando y se va aproximando como a este valor. Listo. Y en caso tal de que existiera ese valor, pues debería estar acá. Listo. Entonces, en ese caso, cuando yo encuentro ese valor que debería estar ahí y lo reflejo en el eje y, este valor de acá va a ser el valor del límite de esa función. Listo, entonces veamos que nos acercamos por ambos lados y vamos convergiendo al mismo número y en ese punto asumimos que
debería existir ese valor ahí, listo. En algunos casos puede existir y en algunos otros casos puede que ese punto no exista. La idea del límite es encontrar cuál sería el valor que debería estar ahí. ¿Listo? Entonces vamos a definir matemáticamente el límite de una función con base en esta gráfica. Vamos a decir primero que todo que este valor en cualquier función y para cualquier valor vamos a dejar de llamarlo el 6 y va a ser de ahora en adelante el valor a, es decir, cualquier valor. Podría calcular el límite cuando tiende a 6, a 7, a 8, a cualquier número. ¿Listo? Entonces a es cualquier número en X. Y el valor que yo encuentre en Y va a ser la respuesta del límite, es decir, ese valor va a ser el límite. Por tanto, en nuestro caso, el límite es 3. El límite para esta función es 3. Pero para cualquier otra función, simplemente, para generalizarlo, vamos a decir que ese valor se va a llamar L. Por tanto, la definición matemática del límite nos va a quedar de la siguiente manera. Listo, entonces matemáticamente esta sería la expresión resultante de eso que acabamos de ver en la gráfica. Lo que quiere decir es que vamos a buscar cuál es el valor que debería estar en f de x cuando la x se acerque al valor de a. Y ese número que encontremos va a ser en y igual a L. ¿Listo? Entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir este límite para poder existir? Como ya lo habíamos visto en la gráfica, para poder existir tenemos que decir que el límite de esta función, cuando se acerca uno por la derecha, tiene que ser exactamente igual al límite de cuando uno se acerca a la misma función por la izquierda. ¿Listo? Entonces, recordemos que nos íbamos acercando al valor 6 y a medida que nos íbamos acercando nos iba a dar un resultado más cercano al número 3 en Y. Entonces, si los dos valores por izquierda y por derecha nos dan exactamente lo mismo, entonces ese límite existe y es igual también a L. Vamos ahora entonces a ver las propiedades de los límites de las funciones. Listo, entonces inicialmente vamos a decir que vamos a tener dos funciones f y g que están definidas en un intervalo cualquiera de x, es decir, que si yo graficara estas dos funciones van a estar definidas en cierta parte de la horizontal. Listo, es decir, que van a existir ahí en ese intervalo. Y dentro de ese intervalo hay un valor c, que es en el valor en el cual vamos a calcular el límite. Listo. Entonces, la primera propiedad de los límites es la propiedad de la suma o adición y de la resta o la sustracción. Y consiste en lo siguiente. Listo, entonces la propiedad número 1 consiste en la suma y resta de dos funciones a las cuales les vamos a calcular el límite cuando x tiende al valor c, es decir, un valor que está dentro del intervalo donde están definidas las funciones. Listo, entonces para hallar ese límite lo único que vamos a hacer es distribuir el límite en la suma, es decir, podemos sumar las dos funciones si es posible, y si no es posible sumarlas, para calcularles el límite entonces las vamos a separar. Vamos a decir que vamos a calcular el límite de la primera función, que sería entonces esta parte, y luego por aparte vamos a calcular el límite de la segunda función, y esos dos valores los vamos a sumar o a restar según tengamos la operación acá. Listo. Rápidamente podríamos realizar el siguiente ejemplo. Listo, entonces veamos que si yo tuviera, por ejemplo, que calcular el límite de dos funciones o de una función que es la composición de dos funciones más pequeñas, que son x a la 2 y el número 3, entonces podría distribuir el límite en cada uno de los términos, es decir, calcular el límite de x a la 2, por aparte calcular el límite de 3, cuando x tiende a c en los dos casos, y según la operación que tengamos acá, supongamos que acá tenemos un menos, entonces acá sería también menos. Y de esta forma entonces podríamos encontrar el límite de varias funciones complejas que de pronto no se puedan sumar o restar directamente. Listo, la segunda propiedad es la propiedad de la multiplicación o el producto.
De igual manera como lo hacíamos en la suma, vamos a distribuir el límite en las dos funciones sin alterar la operación que hay entre ellas. Es decir, si yo tengo que calcular el límite de dos funciones que se están multiplicando, podría calcular el límite de cada función por aparte y luego multiplicar sus resultados. ¿Listo? Sería límite cuando x tiende a c de f de x por g de x va a ser igual al límite de la primera parte, que es límite de f de x, multiplicado el límite de la segunda parte, que sería el límite de g de x. Listo, de igual manera que en la suma podemos entonces reemplazar estas dos funciones por los valores del ejemplo para que veamos claramente cómo se realiza. Listo, entonces si tuviéramos las funciones x a la 2 y la función 3, entonces podríamos decir que el límite de la multiplicación entre ellas dos es igual al límite de x2 por el límite de 3. Listo, se distribuye normalmente, se calcula y el valor resultante, dependiendo de cuál sea el valor de c, va a ser entonces el límite de esta función. Veamos ahora cómo sería para el cociente. Listo, de igual manera entonces en el cociente podemos distribuir el límite poniendo el límite de la función que se encuentra en el numerador sobre el límite de la función que se encuentra en el denominador. Listo. Entonces, de la misma forma podemos escribir esto con las funciones ejemplo para que visualicemos cómo nos quedaría entonces. Listo, entonces al reemplazar las funciones tenemos que el límite de x a la 2 sobre 3 es lo mismo que escribir el límite de x a la 2 en la parte superior y límite de cuando x tiende a c de 3 en la parte inferior. Y calculamos esos límites por aparte y el resultado entre esta división va a ser el límite de toda la función completa. Listo, vamos a ver la cuarta propiedad. Listo, la cuarta propiedad entonces se refiere a la propiedad de la potenciación, en la cual vamos a tener una función que va a estar elevada a una potencia. Yo podría calcular el límite de la función sin la potencia, como se encuentra en esta parte, y luego elevar ese límite a la potencia para encontrar el límite de toda esta función completa. ¿Listo? Entonces vamos a escribir de igual manera acá un número. Esto tiene que ser un número, no puede ser otra función, solamente puede ser un número. Y entonces acá vamos a tener una función cualquiera. Vamos a utilizar entonces los mismos valores que teníamos antes. Listo, ahora tenemos entonces estos valores para la función y para la potencia, y nos dice que el límite de todo esto completo que tenemos acá va a ser igual al límite de lo que tenemos adentro, que es 3x. Podríamos calcular ese límite y lo que nos dé ese límite luego elevarlo al cuadrado. De cualquiera de las dos formas se puede realizar y no va a haber ningún inconveniente. Vamos para la propiedad número 5. Listo, entonces la propiedad número 5 consiste de igual manera en distribuir el límite. Tenemos una raíz, una función dentro de una raíz, a la cual le estamos calculando el límite. Entonces decimos que el límite de toda la raíz va a ser igual a la raíz de calcular el límite de lo que hay dentro de la raíz. Listo, sin alterar este número que tenemos acá. Es decir, esto no puede depender de x. Por tanto, entonces, si yo reemplazara esto con algunos valores, nos quedaría como ejemplo lo siguiente. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente este límite de esta raíz, ponerlo dentro de la raíz para encontrar el límite de esa función. Listo, entonces estas serían las propiedades básicas de los límites. Se pueden aplicar a cualquier operación y básicamente con esto es con lo que tenemos que empezar a construir el conocimiento para poder desarrollar efectivamente los ejercicios de límites. Posteriormente vamos a tener algunos ejercicios en los cuales vamos a desarrollar concretamente el valor del límite de alguna función. Por el momento, estos son los conocimientos básicos y espero te hayan servido para comenzar este tema del cálculo diferencial.